Hoy en día es moneda corriente escuchar hablar sobre algún problema por narcotráfico, ya sea por un incidente armado o por la detección y detención de un grupo o capos del negocio del crimen organizado. Pero, ¿cómo llegó a eso? ¿Cuál fue el origen de estos grupos y del narcotráfico? Así que vamos a ver la historia de los orígenes de este negocio para poder comprender el presente y saber quiénes fueron los pioneros en este funesto comercio. A finales del siglo XVIII, Inglaterra comenzó a perder poder y sus colonias en América. Como no se podía quedar quieta y quería seguir siendo una de las mayores potencias alrededor del globo, envió a varios diplomáticos a tierras asiáticas, más específicamente a China, para negociar un tratado de comercio entre ambas naciones. Dado la gran necesidad de producción china, ya que era muy buena para la época, también tenían una gran cantidad de pobladores, los cuales eran vistos por los británicos como futuros compradores de sus productos. Esto ocasionó que los ingleses viesen en China una gran mina de oro que, en caso de conseguir un buen tratado entre ambas naciones, podría ser explotada, trayendo numerosos beneficios para los británicos. Pero siglos antes, China había tenido contactos poco favorables con el mundo occidental, lo que derivó en permitir el comercio por un solo puerto, el puerto de Cantón. Esto encaminó en una cláusula parcial hacia estos países, junto a ciertas restricciones las cuales desfavorecían a todo país interesado en el comercio con el Imperio Oriental. China tenía como primordial la exportación de sus productos propios, como el té y la porcelana. En aquellos tiempos, China era aún una civilización feudal. La vasta mayoría de las personas vivían en zonas rurales, pudiendo China mantener una solemne armonía dentro del país y permitiéndose prescindir del resto del mundo, cerrándose casi por completo. Igualmente, ambos países llegaron a un acuerdo, y China logra flexibilizar más la exportación e importación de productos. Pero había un problema. Gran Bretaña demandaba más productos que China. Los europeos necesitaban más productos de China, y China no necesitaba realmente de ellos. Así China obtuvo muchas ganancias económicas, dado que importaba grandes cantidades de productos sin tener que adquirir prácticamente nada. Esto ocasionó que Gran Bretaña pierda mucho dinero comercial, generando un déficit comercial. Dada la compleja situación en la que se encontraba Europa a la hora de comerciar con China, se decide encontrar una solución. Gran Bretaña se da cuenta de que el producto el cual subía exponencialmente en demanda por parte de China era el opio. Entonces decide importar opios a China desde las tierras cultivables de la India, tierra de las cuales el ejército británico ya estaba tomando el poder lentamente. El único problema era el hecho que en China el consumo de opio estaba extremadamente prohibido. Igualmente, los neerlandeses y los británicos necesitaban reducir el porcentaje de pérdida que tenían con el comercio, y vieron la posibilidad de reducir ese déficit comercial generando una propia red de narcotráfico de opio, naciendo así la primera red de narcotráfico en la historia. La red de narcotráfico de opio fue una buena jugada por parte de los europeos, ocupando el lugar de únicos proveedores en China. Dado el éxito del comercio, los traficantes chinos comenzaron a demandar mayores cantidades, haciendo que los británicos tengan que multiplicar la importación, generando mayores ganancias y logrando romper con el déficit comercial durante los años 1804 y 1820. Ya en 1810, el emperador chino decide tomar acciones más duras, dado que la incrementación del consumo del opio entre sus ciudadanos había crecido exponencialmente en los últimos años, generando varios adictos y dependientes del mismo. Pero Gran Bretaña hizo caso omiso a las medidas y continuaron con el tráfico del mismo y cada vez en mayores cantidades. Además, el Imperio Chino tenía en contra el hecho de que Estados Unidos, que nunca puede ser menos, había empezado su tráfico de opio también a mediados del año 1810. El opio estadounidense provenía de Turquía, aunque de peor calidad que aquel indio, era menos costoso, generando esto un más fácil acceso al mismo. Asqueado de que los grandes de Occidente no respetaran las medidas que había tomado contra el narcotráfico, el emperador chino decidió, en 1839, incautar todo el opio que llegaba al puerto de Cantón y prender fuego otra gran parte. Reino Unido no podía aceptar la cantidad de pérdida de dinero que esto le ocasionaba. Es así que a principios de 1839 comenzó un conflicto bélico entre ambas potencias, la Guerra del Opio o Primera Guerra del Opio. El conflicto duraría hasta 1842, el cual derivaría en la victoria británica. Esta victoria les otorgó varios privilegios y ganancias, entre los cuales destacan la adquisición por parte británica de la isla de Hong Kong y la apertura de 4 puertos para el comercio del opio, entre otros más. Europa se empezó a dar cuenta que al pasar de los años, el imperio chino se estaba deteriorando lentamente, teniendo poco control dentro del país. También era un imperio cada vez más pobre, dado que las industrias locales debían pagar cada vez más impuestos debido a la situación económica que atravesaba el país, ocasionando una aún menor estabilidad. Los europeos no vacilaron en comenzar una segunda guerra, y buscaron un mínimo error, un chivo expiatorio para poder comenzarla.
A mediados de 1856, los encargados en el comercio marítimo chino detuvieron una embarcación inglesa con el pretexto de que se trataba de piratería. Esa sería la excusa cabal para los ingleses, empezando en octubre de ese mismo año la denominada Segunda Guerra del Opio. Pero esta vez el imperio chino la tuvo más difícil, dado que países como Estados Unidos, Francia y Rusia aprovecharon las grandes ganancias que habían en potencia con el poco esfuerzo, dado que sería una guerra fácil de ganar. Luego de 4 años de guerra, la alianza de estos 4 países derrotaría nuevamente a China, obteniendo grandes ganancias, pero muy probablemente la consecuencia más importante sería el hecho de que China se vio obligada a legalizar el opio en sus tierras. La legalización del opio traería grandes consecuencias para los británicos y los principales exponentes del negocio en Oriente, dado que al ser legal el comercio, se permitía que coexista un libre comercio, en el cual la oferta y demanda del opio regula y ajustaba los precios del mismo. Dada la gran oferta y no tan gran demanda que había por el producto, se generaron pérdidas económicas para los europeos. Paradójicamente, el principal competidor para los europeos era la misma China, la cual se ocuparía de la plantación y producción del mismo. Dada la disminución del comercio de opio, varios países europeos y de Norteamérica, Estados Unidos más específicamente, comenzarían a experimentar con otro tipo de drogas, como la cocaína, la morfina o la metanfetamina, las cuales serían empleadas en futuras guerras para combatir la fatiga de los soldados a finales del siglo XIX. Pero para no adelantarnos, volvamos a 1860. En aquella época, el principal productor y distribuidor de drogas como la morfina y cocaína era Alemania, con empresas como Merck o la reconocida Bayer. Estados Unidos, por otro lado, sería uno de los primeros países en comercializar con la cocaína en 1885. Por aquella época, en 1886, sería cuando se inventaría la famosa bebida Coca-Cola, la cual era una mezcla de vino con cocaína, entre otras sustancias. Ya a finales del siglo XIX, la empresa Bayer comenzaría a comercializar con la heroína, la cual era una droga derivada de la morfina pero reducida en efectos secundarios. Esta droga sería utilizada por los propios alemanes durante las guerras del siglo XX. En aquella época el consumo de droga no era mal visto. Desde la guerra civil se utilizaría la morfina, e incluso varios doctores como el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, recomendarían la cocaína para el aumento de la lucidez y disminución de la fatiga. También eran consumidos estupefacientes recreacionales como el alcohol, pero ya a partir de 1914, países como Estados Unidos comenzaron a prohibir ciertos tipos de droga, como es el caso de la cocaína. También se haría cada vez más popular el famoso movimiento de la templanza, el cual buscaba la prohibición absoluta del alcohol dado la incrementación de la violencia en ciertos sectores. El movimiento terminaría obteniendo la aprobación de la ley seca en 1920. Estas previsiones, las cuales iban en aumento al pasar de los años, derivaron en la creación de varias bandas de crimen organizado para el tráfico de estupefacientes en Estados Unidos y en América. Diferentes capos del crimen organizado como el Capone y el tráfico de alcohol a principios del siglo XX comenzaron a ser más recurrentes. Ya a finales de 1900 predominaban varios carteles de droga en Latinoamérica y eran famosos nombres como Pablo Escobar o, más recientemente, el Chapo Guzmán. Estos cárteles proveían de droga a Estados Unidos, siendo este comercio uno de los que más dinero mueve en América y en el mundo, llegando a la política de diferentes tipos de países y siendo la base económica de algunos de ellos. Para concluir, es interesante mencionar el hecho de la importancia de ver cómo un negocio el cual es tan influyente negativamente y repudiado en todo el mundo, comenzó con un intento y logro de una nación por terminar con un déficit comercial. Gracias por ver.